se clasifican las palabras según su significado, escritura y pronunciación? Las palabras pueden clasificarse atendiendo a su significado, cómo se escriben o cómo se pronuncian en 6 clases diferentes: palabras sinónimas, palabras antónimas, palabras monosémicas, palabras polisémicas, palabras homónimas y palabras parónimas. En este vídeo vamos a aprender qué son los sinónimos y los antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Las palabras sinónimas son aquellas que tienen igual significado. Fíjate en este ejemplo. Fácil. Un sinónimo de fácil es sencillo. Ambas palabras significan lo mismo. Si yo construyo una oración con la palabra fácil, el examen fue muy fácil, y sustituyo esa palabra por sencillo, el examen fue muy sencillo. La oración no pierde sentido. Otro ejemplo es: la calle era amplia. Si cambio amplia, la calle era ancha. La frase no pierde sentido. Ese animal es muy raro. Ese animal es muy extraño. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario a otras. Por ejemplo, el examen fue muy fácil. El antónimo de fácil es difícil. Lo contrario de fácil es difícil. El examen fue muy difícil. El niño es alto. El antónimo de alto es bajo. El niño es bajo. Otros antónimos pueden ser noche, día, blanco, negro, primero, último, abierto, cerrado. Recuerda que los sinónimos son palabras que significan lo mismo y que los antónimos son palabras que significan lo contrario. Recuerda que el proyecto que se está llevando a cabo es la elaboración de ensayos literarios sobre temas de interés. El tema que se explicará el día de hoy es el uso de las palabras homófonas y homógrafas. Pero ¿para qué me sirve conocer y aplicar estas palabras? Son palabras cuyo correcto uso enriquece nuestro lenguaje. Ayudarán para la redacción de tu ensayo, ya que recuerda, tu ensayo deberá ser escrito con un lenguaje formal. Palabras homófonas son aquellas que se pronuncian de la misma manera, pero se escriben de distinta forma. Así concluimos con 3 puntos importantes. Se pronuncian igual, se escriben distinto y por lo tanto tienen diferentes significados. Veamos algunos ejemplos. La palabra taza con S y la palabra taza con Z. Ambos tienen un diferente significado, es decir, taza con Z es un recipiente para ingerir ciertas bebidas y taza con S es una representación gráfica que determina el valor de algún objeto. En las siguientes oraciones observa su aplicación contextual. La tasa de intereses ha aumentado un 10% en el transcurso del año. Mi mamá desayuna todos los días una taza de café muy caliente. Otro de los ejemplos es bota con B y bota con V. Ambas cumplen con las características de las palabras homófonas. Es decir, bota con B es un calzado para cierto tipo de actividades y bota con V es la acción que realiza una persona para manifestar su opinión. Veamos las siguientes oraciones para tener un mejor panorama de su uso. El pescador usa botas para protegerse del agua de mar. Mi hermano votó por Moreno Valle para gobernador de Puebla. Palabras homógrafas son aquellas palabras que se escriben igual, tienen diferente significado.
pero para diferenciarlas con el uso de las palabras polisémicas, las palabras homógrafas se caracterizan por ser palabras con orígenes totalmente distintos. Veamos un ejemplo para entender esta característica. Vino, procedente del latín vinium, vino, igual a zumo de uva fermentado, evolucionó a vino bebida. Vino, procedente del latín venit, él, ella vino, y evolucionó al castellano, convirtiéndose en vino, él, ella vino, del verbo venir. Si se dan cuenta, sus significados son distintos, se escriben igual, pero su origen es distinto por la evolución de la palabra a lo largo del tiempo. Veamos sus ejemplos. El vino tiene un buen aroma, refiriéndonos al jugo fermentado de uva. Mi tío vino a casa cuando se enteró que estaba enfermo, refiriéndonos al verbo venir. Veamos otro de los ejemplos. Banda, grupo musical, y banda, zona limitada por cada uno de los lados de un campo deportivo. Veamos los siguientes ejemplos. Los fans no paraban de aplaudir al baterista de la banda. Los espectadores lo animaron cuando sacó por la banda. Bien, ahora te toca a ti. Realiza actividades en el aula para que los conceptos queden aún más claros. Recuerda preguntar a tu profesor o profesora si sigues teniendo alguna duda. ¿Cómo se clasifican las palabras según su significado, escritura y pronunciación? Las palabras pueden clasificarse atendiendo a su significado, cómo se escriben o cómo se pronuncian en 6 clases diferentes. Palabras sinónimas, palabras antónimas, palabras monosémicas, palabras polisémicas, palabras homónimas y palabras parónimas. En este vídeo vamos a aprender qué son las palabras homónimas y parónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas son palabras que se escriben o se pronuncian igual pero tienen distinto significado. Existen 2 tipos de palabras homónimas, las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de forma idéntica pero tienen distinto significado. Por ejemplo, banco, banco. Puede ser un banco donde se guarda el dinero o banco para sentarse en un parque. Las palabras homófonas son palabras que se pronuncian igual pero se escriben de forma diferente. Cada palabra tiene su significado. Por ejemplo, hola, hola. Ambas se pronuncian igual, pero si las vemos escritas, son diferentes. Una se escribe con H y otra no. Una es un saludo y la otra se refiere a una ola del mar. Otras palabras homófonas son hora, hora. La primera se refiere a la hora de un reloj y la segunda al verbo orar, que es un sinónimo de rezar. Vaca, vaca. La primera se refiere a una vaca como animal, se escribe con V, y vaca con B a la vaca de un coche. ¿Qué son las palabras parónimas? Las palabras parónimas son aquellas que se pronuncian de forma parecida y tienen un significado distinto. La peculiaridad de estas palabras es que en muchas ocasiones tan solo cambia una letra. Fíjate, la palabra especia se refiere a unos condimentos que se pueden echar en los alimentos, pero tan solo cambiando una letra ya obtenemos una nueva palabra, especie. Una especie puede ser, por ejemplo, una especie animal.
La palabra canelón se refiere a un plato de pasta y carne que está riquísimo, pero si cambiamos una letra obtenemos un canalón, que es por donde sale el agua cuando llueve. Estas palabras son parónimas, hay palabras que se confunden mucho por esto. Cesto se refiere a una cesta más ancha que alta, y sexto que ocupa el lugar número 6.